El mimo de la casa. La peor mezcla del comportamiento humano que se puede tener es cuando alguna de nuestras fobias nos lleva a reaccionar de maneras en las que incluso nos desconocemos a nosotros mismos. Eso me pasó a mí y estoy segura de que les ha pasado a muchos. Fobias, las malditas fobias, como las odio. ¿Y cuánto nos han destruido la vida a nosotros los seres humanos? Y si me atreviera a preguntar cuál es la fobia que tienen ustedes, estoy segura de que al menos una los ha marcado en algún momento. Ahora bien, si me lo preguntan a mí, la fobia que me ha perseguido desde que tengo memoria, está estrechamente relacionada a los rostros con exceso de maquillaje y artistas con comportamientos extraños e impredecibles. Y siendo un poco más específica, mi terror más grande siempre me lo causaron figuras del entretenimiento, tal y como es el caso de los payasos y los mimos. No importa cuánto me esmere por entender que estoy ante personas comunes, simple y sencillamente no lo soporto. Pues desde que era una niña, la idea de verme cara a cara con un payaso o un mimo significaba llegar al límite de mi estabilidad mental, sobre todo con el caso de los mimos. Pues, al menos los payasos tienen la decencia de hablar, pero los mimos, con sus gesticulaciones exageradas y sus silencios eternos, no terminan de parecerme normales. Terrible broma fue la que la justicia me jugó después. El inicio de la tortura para nosotros se dio desde el momento en que mis padres me dejaron su casa, a partir de que decidieron quedarse a vivir sus últimos años de vida hasta el otro lado del país. En cuanto me dejaron su bonita casa de 2 pisos dentro de este vecindario cerrado, ya no me tuve que preocupar por seguir pagando la renta del triste departamento en el que antes vivía con mi esposo Manuel, pero, en verdad todo era tan positivo y lindo como lo pintaba la situación. Lo cierto es que no, pues algo traumático estaba aguardando nuestra llegada. A menos de que se cumpliera 1 año de nuestra mudanza a la casa de mis padres, salí positivo en una prueba de embarazo. Para nosotros fue una noticia bastante grata de recibir, pero lo que no sabíamos era que esta sorpresa había llegado a nuestras vidas con una clase de bono inesperado. Aquel embarazo no era de una, sino de 2 niñas. En cuanto supe que a mi vida llegarían las gemelas, agradecí como nunca el poder estar en una casa con espacio, pues, de habernos quedado en el departamento no habríamos podido criarlas con la misma comodidad. A mis 2 hijas las llamé Angélica y Miriam, y por fortuna nacieron saludables y sin ninguna complicación de por medio. La historia de mi vida parecía tomar rumbos positivos, pero, aquello que más ignoraba y que menos llegué a sospechar, era que, con la llegada de mis 2 pequeñas, lo único que hice fue desatar sobre nosotros una enorme condena. Pues el día que hicimos su bautizo, recibí la primera de las llamadas de atención. Recuerdo que, mientras que estábamos adentro de la iglesia, justo en la entrada alcancé a ver a un hombre con maquillaje en la cara y una ropa de rayas a blanco y negro. Y para no verme indiscreta, le susurré a Manuel: «Hay un mimo en la entrada». Ahora me siento aterrada. El hecho de que se tratara de una fobia y no de un miedo manejable, hacía que mi pánico se disparara, a tal forma en que ni siquiera era capaz de concentrarme en otra cosa, más que en aquello que me causaba una gran sensación de peligro. Los minutos durante el bautizo avanzaban, y aquel sujeto inquietante de la entrada no se movía de allí. Daba la impresión de que se había acercado a la entrada para mirar a las gemelas, mas no se atrevía a entrar por alguna razón, tal vez porque no quería llamar la atención de más. Por mi parte, de lo mucho que me alteró la presencia de este mimo, por un instante perdí la capacidad de atender correctamente lo que hacía, y por culpa de mi preocupación irracional, terminé por dejar caer a Miriam de mis brazos. En el segundo en que ésta cayó con fuerza al piso, sus gritos de dolor se escucharon por cada rincón de la iglesia, haciendo eco. Aquel fue el peor inicio que pudo tener el bautizo de ambas. En cuanto me apresuré a levantarla, el mimo que estaba en la entrada desapareció, como si con la caída de mi hija hubiese logrado su cometido principal.
Y a pesar de que no contaba con una justificación para culpar a ese hombre por el dolor de mi hija, fue algo que pude sentir. Pero por fortuna, pasado el incidente de la iglesia, durante algunos años no volvimos a tener accidentes ni a cruzarnos con otro mimo. Hubiese deseado que las cosas se quedaran así, pero las vueltas de la vida son bruscas cuando nos quieren hacer sufrir. Después de que mis dos niñas llegaran a la edad de 6 años, mi esposo y yo empezamos a notar algunas cosas anormales al exterior de la casa. Pues, a veces escuchábamos los pasos de alguien afuera que parecía estar caminando en círculo alrededor de la casa, una y otra vez, mas, a la hora de asomarnos, no veíamos a nada ni a nadie, ni siquiera a un perro. A diferencia de quienes podían presumir de ser escépticos, yo era una persona fácil de espantar y de caer en la superstición. Y tomando esto en cuenta, no resulta extraño el que confiese que el escuchar pasos afuera de mi casa vino a generarme una gran intranquilidad por el resto de los días posteriores. Manuel trataba de calmarme diciendo que a las cosas paranormales era mejor ignorarlas. Eso tal vez funcionaba para él, pero por otra parte, para mí nunca resultaba sencillo. Y como si se tratara de un chiste lleno de crueldad, seguido de los ruidos extraños afuera de la casa, de alguna forma resurgió la imagen de mi fobia principal. Y lo que lo hacía más tormentoso que en ocasiones anteriores, era que ya no eran mis ojos los que sufrían la desgracia de verlo, sino los de mis dos hijas. Una noche en la que creí que por fin tendríamos tranquilidad, a unos minutos de que mandáramos a las gemelas a dormir, estas nos gritaron desde su cuarto, alertándonos de haber visto a un hombre afuera de la casa. Y mientras que yo me quedaba con ellas, Manuel salió para revisar, sin llegar a encontrar nada. Y al preguntarles cómo es que se veía aquel hombre que tanto las aterró, lo describieron como alguien que llevaba la cara pintada y su ropa no traía color. Me dijeron que les hizo gestos llenos de maldad y entre señas les dio a entender que pronto estaría adentro de la casa. En cuanto se volvieron a detonar la fobia y el pánico en mí, llamé al número de la policía para alertarlos. Estos dijeron que pronto mandarían a una patrulla para recorrer la zona y vigilar durante toda la noche. De solo imaginarme a un hombre tan bizarro en el interior de mi hogar, comenzaba a tener crisis de ansiedad y a llorar en silencio. Una cosa era que yo fuese acosada por un enfermo, y otra muy diferente era que mis hijas tuvieran que ser las próximas. Aquella noche no fui capaz de cerrar los ojos un solo minuto, manteniéndome en alerta. Sin entrar a la cama, estuve caminando de ida y de vuelta al cuarto de Miriam y Angélica, con tal de asegurarme que estuvieran a salvo al dormir. En el fondo de mi sentir, mi intuición me decía que aquel hombre que ambas vieron afuera de la casa, se trataba del mismo que estuvo afuera de la iglesia el día de su bautizo. Y de ser así, entonces, ¿significaba que se mantuvo cerca de nosotros durante esos 6 años? Tras la acusación hecha por mis hijas, ya no pude volver a dormir por las noches, pensando que al primero de mis descuidos el mimo les haría daño. Ya que mi estado le resultó preocupante a quienes me apreciaban, tuve que acercarme a terapia psicológica para poder superar mi fobia y controlar los niveles de ansiedad. La primera de las conclusiones a las que llegamos la psicóloga y yo, era a que les tenía tanto terror a los mimos y los payasos, por el hecho de que sus atuendos me generaban una desconfianza irracional, una impresión estigmatizada de que algo atroz me podían hacer. Tal sentimiento quedaba en gran parte justificado, pues estas personas tendían a esconder sus verdaderas personalidades tras sus disfraces, además, un sinfín de crímenes ocurridos a lo largo de la historia, igual se habían encargado de hacerles muy mala fama. Una vez que entendimos esto, lo siguiente que necesitaba era entender mis miedos más a fondo, para después superarlos. Y para ayudarme a manejar el insomnio, la doctora me recetó unas pastillas con las cuales podría volver a dormir, sin preocuparme como ya lo tenía acostumbrado. Aquella noche en que me las tomé, el sueño que me generaron fue muy profundo y pesado, al punto en que, sin importar cuánto me esforzara por salir de la cama, no lo conseguía, ya que mis ojos se volvían a cerrar de golpe.
La única cosa que recordaba de esa madrugada fue que en un determinado momento escuché pequeños golpeteos en el cuarto de las gemelas. No se escucharon como golpes de algún daño, pues sonó más como si las niñas hubiesen movido las cosas de su juguetero para tomar algo. Y a pesar de que quise despertar a Manuel para mencionárselo, a los pocos segundos volví a quedarme dormida. Ese fuerte efecto de las pastillas no se me terminó de pasar hasta cerca de las 7 de la mañana, hora en que me pude poner otra vez de pie. Al salir de la cama, por lo ansiosa que me sentí, lo primero que hice fue ir al cuarto de las gemelas para ver cómo se encontraban. Aterrada, me encontré con que ambas ni siquiera se encontraban en sus camas, ahora estaban acostadas en el piso. Luego de que Manuel fuera conmigo al cuarto para ayudarme a levantarlas, les pregunté con mucha desesperación qué fue lo que les ocurrió. Sin embargo, me llevé la desagradable sorpresa de que ninguna era capaz de responderme. Y sin entender por qué, descubrí que ahora estaban peor que afónicas, no solo no podían hablar, sino que tampoco eran capaces de emitir cualquier clase de sonido. Después de revisarlas, les encontré en sus pequeños cuellos las marcas de unos dedos. Estas se habían quedado como moretones. Y tan pronto como descubrimos esto, las llevamos rumbo al hospital infantil. Estando en atención de emergencias, lo primero que hicieron con Manuel y conmigo fue mantenernos detenidos para una examinación general con la policía. En lo personal, me pareció muy ofensivo que se atrevieran a insinuar que pudimos ser capaces de causarle tanto daño a nuestras propias hijas. Por desgracia, sabía que aquello ocurría muy seguido en los hospitales. Luego de que comprobaron que no tuvimos nada que ver, tras el chequeo a los pobrecitos cuellos de las gemelas, les dieron a estas un par de libretas y colores para que trataran de dibujar lo último que recordaban, previo a terminar en el piso de su cuarto. Lo más sencillo habría sido pedirles que lo escribieran, pero aún no sabían ni escribir ni leer bien. Pasados algunos minutos de las pruebas, las dos coincidieron en hacer la ilustración de un hombre triste y con la cara pintada de blanco y negro. Y para entenderlas mejor, cada vez que un doctor les hacía una pregunta, éstas debían de responder asintiendo o negando. De lo que ellas se quejaron, fue de que aquel espantoso hombre estuvo en su habitación y les robó la voz con solo tocarles el cuello. Las autoridades dijeron que harían una búsqueda más a fondo del culpable. Aunque, el hecho de que no lo conociéramos sin maquillaje, habría la posibilidad de que pudiera ser cualquier persona cercana. En cuanto a la pérdida de la voz de Miriam y Angélica, los doctores dijeron que sufrieron de un daño irreparable en las cuerdas vocales que les resultaba imposible de explicar. Los estudios a las niñas continuaron, y ni siquiera con estos fueron capaces de llegar a una lógica, pues parecía que ahora estaban tratando en contra de algo sobrenatural. Y por más de 3 meses, sin importar a cuántas clínicas y terapias de rehabilitación llevé a las gemelas, no conseguían recuperar sus voces. Ese maldito mimo se metió con lo que sabía que yo más amaba. Y desde que ambas se quedaron mudas, me acostumbré a hacer que se quedaran a dormir con nosotros, dado que ya no podían alertarnos de nada si es que se hallaban en peligro. Mientras me apresuraba a enseñarles a leer y escribir, nos continuábamos comunicando a través de preguntas y respuestas a base de que negaran o asentaran. Entre las clínicas a las que solíamos llevarlas, nos aconsejaron que aprendiéramos en casa a manejar el lenguaje de señas como otra alternativa eficiente para comunicarnos. El proceso de aprendizaje de señas, lejos de verlo como algo provechoso de aprender con mis hijas, me pareció algo traumático. Pues ellas antes eran saludables en su totalidad, y ahora, cada vez se reducía más la esperanza de que volviera a escuchar sus voces. En los días en que pudimos dominar mejor el uso de las señas, en cada momento en que veía a Angélica y Miriam dirigirse a mí entre señas, no podía evitar que el verlas me recordaran a los gestos que también hacían los mimos. Ahora estaba segura de que el mal que las aquejaba era un resultado de la ironía, o tal vez de un castigo con el que ellas no merecían cargar, pero yo sí.
Y en una tarde en que ambas se estaban comunicando con señas, y sin que se dieran cuenta de que las estaba observando a lo lejos, algunos recuerdos bizarros de mi infancia resurgieron en mí. Las escenas que recordé me inundaron primero en el pánico ya conocido, después, todo en mi sentir se quedó reducido en sentimientos de vergüenza y culpabilidad, por las imágenes que se me proyectaron y que no deseaba confrontar. Aquellos recuerdos que llegaron a mi mente en esa ocasión eran la clara y trágica explicación a por qué nuestras vidas tomaron rumbos tan negativos. Y entre las cosas que mis hijas me hacían entender, me dejaron en claro que el mimo se le seguía apareciendo en diferentes días y a las horas en que éste así lo deseaba. Pero, a partir de que las dejó mudas, éste ya no parecía buscar hacerles un mal físico, sino que, en su lugar, la forma en que ahora las atormentaba cuando se les aparecía, era imitándoles sus movimientos desde lejos, burlándose por dejarlas casi a la par que él. Con todo lo que ocurrió en torno a las gemelas, dejé de ir a mis visitas con la psicóloga para brindarles a ellas la mayoría de mi atención. Sin embargo, cuando los recuerdos repetitivos y la culpa se instalaron en mi mente para ya nunca marcharse, necesitaba de la atención de una doctora, en especial porque aquellas cosas que tenía por decir no eran algo que yo quisiera compartir con alguien más. Pues se trataban de confesiones y una maldad que por décadas me esforcé por mantener oculta. Presentándome a mi siguiente consulta, después de casi un año sin atenderme, dejé a la psicóloga horrorizada al narrarle el incidente de las gemelas, y lo mucho que nos estábamos esforzando en casa para acoplarnos a ese nuevo estilo. A pesar de que le conté las partes más relevantes, olvidé hacer mención en torno al aspecto paranormal que rodeaba el caso. Omitir esto hizo que ella pensara que el mimo era un criminal vivo, que se mezclaba entre las calles con gente inocente. Sin saber que el mimo era una entidad maligna, la doctora me preguntó, ¿cómo te sientes con el hecho de que el agresor de tus hijas esté libre? En respuesta, yo le dije, no está libre, está muerto. El mimo del que hablo murió cuando yo tenía 12 años, confesé. Después, me habría mencionarle que en el pasado cometí algo atroz e intencionalmente, de lo cual ahora me arrepentía más que nunca. La confesión que tenía que hacer se remontaba a aquellos años en los que recién iba en la secundaria. En el mismo vecindario en el que vivíamos ahora, aquella casa la compartía con mis padres. La vida allí era ordinaria y hasta cierto punto tranquila, hasta que Javier el mimo se mudó al lado nuestro. Él era un hombre que vivía muy metido en su papel. Siempre que lo veía estaba disfrazado, y casi nunca hablaba con ninguno de los vecinos, pues su modo de comunicarse era entre señas y gestos. Y debido a mi fobia, la llegada de Javier no la supe tomar como lo que era, y en su lugar, lo empecé a ver como una amenaza en el vecindario. Incluso cuando el hombre no hacía más que vivir de sus actos en las ferias y volver a casa por las noches, a mis ojos era la más grande maldición que el vecindario tuvo la desgracia de recibir. Una tarde en la que, ya iba tarde para la escuela, tuve la desgracia de encontrármelo en el camino. Y queriéndose hacer el gracioso, se paró enfrente de mí y empezó a arremedarme cada uno de mis movimientos. A partir de ese momento, me prometí que aprovecharía cualquier oportunidad que se me presentara, para hacer que se alejara del vecindario. Estaba segura de que tarde o temprano se me iba a ocurrir algo. En aquella época, cayéndome como un anillo al dedo, en nuestra calle había un par de niñas a las que les gustaba practicar parkour en los techos de sus casas. Y a pesar de que era arriesgado, estas lo hacían siempre que sus padres salían de sus casas y se quedaban sin nada de supervisión. Lamentablemente, en una de esas tardes en que se les hizo fácil volver a brincar por los techos, ambas se cayeron juntas de una altura considerable. Cuando los padres de estas y el equipo de policías encontraron sus cuerpos, todos los adultos estaban consternados, pues ninguno de ellos sabía de las prácticas que las dos llevaban a cabo. Y aprovechando la tragedia y sacando lo peor de mí, me atreví a decirle a todos los vecinos que Javier el mimo fue el verdadero culpable de las muertes.
dada la rabia irracional que sintieron y la confianza que pusieron en mi palabra. Antes de volver a llamar a la policía, entre la mayoría procedieron a lincharlo y a estrangularlo hasta verlo morir en sus manos. Por muchos años, aquel evento no representó ningún motivo de arrepentimiento para mí. Y en algún punto, incluso lo llegaba a olvidar durante largos periodos de tiempo, hasta que algo se presentaba y me hacía recordarlo. Una vez que terminé de hablar sobre mi más grande secreto, la psicóloga actuó como si no supiera qué decir al respecto, estaba consternada. Al final de la consulta, descubrimos que, durante todo este tiempo, la criatura que mostraba una cara falsa al mundo siempre había sido yo. La persona dañina que se ocultaba tras un personaje no era el mimo, sino yo. Dicho esto, mi doctora comentó que contaba con muchos rasgos de una sociópata, y quizás de ahí se derivaba mi fobia hacia los payasos, o los mimos, al hecho de que me recordaran cómo era mi verdadero yo. Ese que les ocultaba a todos, pero que era dañino. Al final, supongo que la balanza supo cómo hacer que lo pagara con creces, con el tener que acompañar a mis hijas en su nueva condena. Angélica y Miriam continuaron creciendo entre las espantosas apariciones del mimo y sin poder volver a decir una palabra. Pues ellas se convirtieron en el recordatorio diario de la peor de mis acciones. Ambas me recuerdan a las dos niñas muertas, y su silencio y el terror por el que deben de atravesar son una muestra de la nula oportunidad que tuvo Javier de defenderse con sus palabras. Aunque no lo digo de forma literal, cada mañana en que me veo al espejo, me encuentro de frente con una clase de mimo. El peor de todos. No necesito del maquillaje y, aún así, me convertí en una experta en esconder mi verdadera cara. El escarmiento que recibo a diario viene con el pensamiento de que, si no hubiera sido el detonador principal para el asesinato de aquel hombre, mis hijas estarían bien. Ahora lo que me da más miedo, ya no son los mimos en sí, sino la gente que en el alma y el exterior son personas completamente diferentes y caminan con libertad codo a codo, con los inocentes esperando a causarles algún mal devastador. El carnicero. Trataré de tener tacto para aquellos que sean sensibles, en especial tratándose del estómago. Descuiden, yo también lo soy, y es por eso que lo digo. ¿Cómo se supone que debería de empezar a contar algo como esto? ¿Basta con ser sincero y ya? Si ese es el caso, iniciaré diciendo que mi hermano Marcos era un hombre de sangre fría y carente de sentimientos, a comparación de mí, que siempre traté de respetar y de comprender a todo ser vivo. Nunca me planteé el llegar a ser vegetariano. Hasta que tuve que ver a Marcos actuando en su trabajo. En realidad, no podría decir que éste cometía una clase de delito, porque no era así, pues su función como carnicero era la de hacer cortes a las reses y a los puercos, para después despacharles a sus clientes en el mercado. Se trataba de un trabajo honesto, así como necesario y admirable. Sin embargo, lo que hacía que, a comparación del caso de Marcos, yo le tuviera miedo a la labor, era la forma tan despiadada y gustosa con la que se desempeñaba. Ahora que está muerto, no temo hablar sobre esto, pero habría temido lo suficiente si esto lo hubiese tenido que hacer hace más de 15 años. Y la razón por la que quise abandonar mi antiguo hogar cuanto antes fue por él. Pues no siempre se puede estar a gusto entre hermanos, y no es un crimen reconocerlo. Cuando por fin dejé la casa de mis padres para tener la propia, me sentí libre de él, y por duro que parezca, el día en que falleció, la libertad a tanto terror se sintió mucho más. Lástima que nunca contemplé el factor sobrenatural. Como si de una diabólica resurrección se tratara, a casi 6 años desde su fallecimiento, se empezaron a presentar eventos que lo único que hacían era recordarme a Marcos, y no parecía ser una coincidencia, sino algo causado a propósito. Pues a donde quiera que iba encontraba animalitos muertos y, sin importar a qué lugar fuera, siempre me ofrecían un plato de carne, aun sabiendo que era vegetariano.
A la par de estos desagrados, para empeorar al triple la situación, mi hijo menor empezó a tener pesadillas que lo hacían despertarse entre terrores nocturnos. El pobrecito apenas había cumplido los 5 años y ya nos gritaba por ayuda a mitad de las noches. Y durante muchos meses, no nos quiso hablar acerca de las cosas que veía en sus sueños, hasta que mi esposa y yo le insistimos lo suficiente. En la descripción de mi pobre y pequeño Bon, se quejó de ver a un hombre aterrador que cortaba carne de animales, para después perseguirlo entre largos pasillos oscuros en donde no conseguía ocultarse. Sin necesidad de que me describiera más, supe de qué y de quién se trataba. Lo que no comprendía era, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? En tiempos en los que yo era más joven y no contaba con otra opción que no fuera el tener que compartir techo con él, hasta cierto punto era comprensible que no contara con ningún escape de su presencia. Sin embargo, ya estando en mi propia casa, era un completo infierno para mí el estar siendo acechado por su recuerdo. En cuanto a la pregunta de por qué había resurgido a través de los sueños de mi hijo, la respuesta la obtuve en poco tiempo. Pues en otra noche de terrores nocturnos para mi pequeño y atormentado Bon, me comentó que, en su pesadilla más reciente, aquel malvado carnicero se la pasó gritando: «Dile a tu padre que es hora de que pague su deuda». Por lo que, tan pronto como escuché aquella frase, recordé promesas que se hicieron a poco tiempo de su fallecimiento. Siendo más joven, hubo una ocasión en la que se me hizo sencillo pedirle prestado cerca de 5,000 pesos, para librarla con un pequeño imprevisto que tuve con mis hijos. Me los prestó al día siguiente, con la condición de que se los pagara a la brevedad. Y no es que mi intención fuese la de no pagar, sino que, al recibir la noticia de su fallecimiento, di por sentado que ya no era necesario hacerlo, y ni siquiera existía una forma. Pues bien, a tantos años después de que lo vimos partir, la muestra de que a los muertos aún se les deben de pagar las deudas, estaba justo en mi cara. A pesar de que no deseaba hacerlo, tuve que dejar mi casa e iniciar un viaje rumbo a la de mis padres, que era en donde vivía Marcos, al menos hasta los días de su muerte. Y llegar a ese municipio en el que crecí, fue como hacer un viaje en el tiempo, solo que uno horrendo y plagado de traumas. Antes de ir directo a la casa de mis padres, me estacioné afuera del mercado en donde Marcos trabajaba. Recién entré a caminé hacia aquella carnicería que por muchos años fue como un segundo hogar para él. La mayoría de sus antiguos amigos me saludaron apenas me vieron llegar. Y en medio de la conversación que sostuve con ellos, me enteré de algo que mantenía aterrados a todos dentro de ese mercado. Y sin tener idea, había muchas personas que aseguraban haber visto al fantasma de mi hermano, vagando con un lento caminar por dentro y fuera del mercado. Y como si con lo anterior no fuese ya lo suficiente como para quedarse helado con las acusaciones, lo que hacía de ellas algo terrible de imaginar, era que, quienes se lo llegaron a encontrar a altas horas de la noche, afirmaban que aceleraba sus pasos tan pronto como veía a alguien cerca y corría detrás de las personas, para después meterles el peor susto de sus vidas. Por lo visto, mi hijo y yo no éramos los únicos en ser atormentados por Marcos, el carnicero. Y luego de haber escuchado lo que la gente del mercado tenía por decir acerca de él, retomé mi camino hacia casa de mis padres, en donde Marcos solía tener su segundo negocio. El segundo negocio de Marcos lo llevaba a cabo en una zona apartada, dentro del terreno que rodeaba nuestra casa. Por motivaciones retorcidas de su mente, decidió que sería una buena idea poner allí en práctica sus habilidades con los animales vivos y grabarse frente a una cámara para después vender esos videos. Y desde el punto de vista más frío y práctico, se podría decir que acabar con la vida de esos cerdos era algo que alguien debía de encargarse de hacerlo. Entre mis maestros era bien mencionado que el orden del factor no alteraba el producto. Sin embargo, en el caso de Marcos, esto no aplicaba de la misma manera. Pues, no era lo mismo obtener la carne por manos de un carnicero decente y profesional,
a uno trastornado que no mostraba el mínimo respeto por los animales o siquiera algo de decencia. En aquel espacio del terreno, con tal de hacerme superar mi rechazo a la carne, tanto mis padres como Marcos me orillaron a ser testigo de atrocidades que ni siquiera me atrevo a poner en palabras. Pero lo que sí puedo decir es que, en lugar de ayudarme a tener una mejor relación con la comida a base de animales, lo único que hizo fue empeorarla de forma severa. Y en defensa a los grotescos actos de Marcos, mis padres lo justificaban diciendo que todo era simple y sencillamente parte de su trabajo, y no había razón para mirarle como a un loco o un hombre peligroso, puesto que no se metía con personas, sino con animales, y eso era algo muy aceptable a nivel social. En cuanto a las cosas que yo pensaba y me obligaba a callar, mi mayor temor era que algún día Marcos perdiera la capacidad de diferenciar la delgada línea que existía entre atentar en contra de un animal a un ser humano indefenso. Pero por suerte eso nunca ocurrió. Marcos continuó con sus bizarras actividades en el terreno y falleció tras contraer una bacteria come carne. Y sé que estoy hablando de mi hermano, pero no puedo evitar pensar que el karma lo alcanzó. Era un ser sin sentimientos, una persona que causaba un profundo terror con solo mirar a alguien a los ojos. Después de convivir un tiempo forzoso con mis padres, que en cuanto a actitud compartían bastantes similitudes con él, me armé de valor para ir hacia aquel lugar en donde mataba a los cerdos, pues fue allí en donde me prestó el dinero la última vez en que lo pude ver estable. Y a pesar de que en cada rincón no había más que silencio, en mi memoria se continuaban reproduciendo los imparables gritos de sufrimiento de los pobres animales, junto a las risas enfermizas de mi hermano. Y antes de enterrar en el piso lo que le debía sin avisar a nadie, le dejé unas veladoras blancas, mientras le dedicaba unas palabras en voz baja, haciendo de cuenta que se encontraba allí. Le pedí que por favor dejara de manifestarse en los sueños de mis hijos, y le pedí una gran disculpa por no haber cumplido con mi promesa en tantos años, y dejarlo pasar sin relevancia. Dichas las palabras, le dejé los 5,000 pesos, deseando que pronto pudiera descansar en paz, por supuesto, si es que a las fuerzas superiores les parecía que se lo merecía. Pero al ponerme de pie, alcancé a ver la forma de mi hermano Marcos de espaldas, como si ya llevara un tiempo escuchándome. Y al verlo me dio mucho terror que quisiera darse la vuelta para comenzarme a perseguir, tal como lo acusaban las personas del mercado. Sin embargo, aquello no sucedió, y en su lugar se fue caminando derecho, hasta desaparecer. Con lo cual, entendí que la deuda quedó saldada para siempre, y este ya no volvería a irrumpir ni en los sueños de mis hijos, ni en mi día a día. Afortunadamente, nunca más soñamos con él. Y en cuanto a las apariciones en el mercado, la gente se continuó quejando de la presencia del fantasma del carnicero. La lección final que me llevé de todo esto, y que creo que podría ser de ayuda, es que nunca será una buena idea el tener deuda con personas a las que les tememos, sean o no nuestros familiares. Y, por otra parte, solo para evitar problemas futuros, aconsejo pagar con cierta prioridad las deudas que tengamos con los muertos, pues ellos vuelven para cobrar. Bajo mis pies. Aunque esto no nos suceda a muchos, tenemos que levantar la voz y ponerle un final. Sé que muchas de las cosas que estoy por contar serán difíciles de abordar, pero estoy harta de tener que censurar la realidad de una familia. Eso ya lo he hecho por suficiente tiempo, y me parece que ya es momento de cambiar de rumbo y de perspectivas. Generalmente, cuando alguien atraviesa por momentos difíciles, la gente de alrededor suele decirle a uno: descuida, te entiendo. Pues bien, temo decir que ese te entiendo es la mayor farsa que nos podrían llegar a decir, a menos claro, que quienes nos lo digan hayan pasado por circunstancias estrechamente similares. Yo creía que mi estilo de vida era hasta cierto punto lo que se podría decir normal. Vivía en la casa de mis padres, iba a la escuela de mala gana y hasta tenía a mi propia mascota, un pequeño hámster.
Éramos una familia normal, o claro, eso era lo que pensaba, hasta que la vida me obligó a crecer e ir abriendo los ojos. Y resulta que, entre más crecemos y nos damos cuenta de algunos aspectos a nuestro alrededor, es cuando uno más empieza a cuestionar el porqué de las cosas, ¿o no es así? Llegando a los molestos 16, en época de preparatoria, me convertí en la pesadilla de mis papás, y no por ser rebelde, sino por preguntona. Para mí, el ir creciendo significó la imparable caída de las ilusiones, fue la destrucción del cuento de hadas, o el saber que todo el tiempo el castillo en que creí vivir, siempre fue una enorme telaraña. Pero bueno, basta de tantos preámbulos, es hora de dejar de hablar de mí y comenzar a presentarles de cerca a mis padres. Ellos eran la ama de casa Olivia y el doctor internista Adolfo Gutiérrez. Ambos contaban con sus ciertas particularidades. Por ejemplo, mi madre era una mujer de muy mala cara, que se mantenía de buena siempre y cuando no me acercara a molestarla o a consultarle algo que para mí fuese importante. En cuanto a mi padre, las cosas que podría decir son el doble de complejas. Pues, hablando de modo profesional, era un hombre reconocido en el área de medicina, no obstante, en muchas veces llegaba a ser temido por sus propios pacientes. Y es que estos se quejaban de que su manera de atenderlos era lo bastante fría e inhumana, y al menos en esto último siempre estuve de acuerdo con ellos. Quiero decir, incluso siendo su hija, las veces en las que debí ser revisada por él, aprovechaba para compararme con una rata de laboratorio. Y el hecho de que no lo dijera a modo de broma me resultaba muy triste. Por lo tanto, y volviendo al tema de cómo era la convivencia con mis padres, la mejor palabra que encuentro es fría. Si ellos tan solo se hubiesen anticipado a mantenerme encerrada, supongo que la historia sería muy diferente, pues, al no contar con un punto de comparación en cuanto a otras casas y otros padres, de seguro no estaría aquí. Y creo que hay cosas que uno ya sabe sin la necesidad de que le sean informadas, lejos de ser un pensamiento, se trata de un sentimiento en el fondo del corazón, algo que te advierte, lo podemos llamar intuición, o quizás, obviedad por parte de los que hacen mal, no estoy segura. Atravesando por esta edad en la que me volví más atenta con lo que sucedía a mi alrededor, recuerdo que hubo una ocasión en la cual escuché una serie de ruidos debajo del piso y de mi cama. Esto no resultaba tan anormal, por el hecho de que dormía en el segundo piso. Sin embargo, estaba segura de que no era cualquier cosa el oír golpes directamente en el piso, el cual, en realidad resultaba ser el techo de nuestra planta baja. Desde que era pequeña, mis dos padres me hicieron entender que no debía de acercarme, ni por curiosidad, al área que quedaba debajo de mis pies y de mi habitación. Pues supuestamente, ahí era en donde mi padre se dedicaba a estudiar más acerca de medicina, muy aparte de lo que hacía estando en los hospitales. Extraño el nivel de ingenuidad con el que antes solía tomarme la vida, y digo esto porque, cuando era solo una niña, tomaba a mi papá médico por héroe, y solía creer que en aquel cuarto era en donde se dedicaba a seguir salvando millones de vidas, solo que en secreto, para no llamar tanto la atención de otros doctores y despertarles la envidia. ¿Quién iba a imaginar que la imagen de héroe cambiaría para mí a la de un trastornado con secretos impensables? Me tomó unos buenos años el darme cuenta de que, si algo se mantiene oculto, es porque ha de ser lo suficientemente malo. Y dando un pequeño vistazo a los infiernos que debía de pasar por las noches, lo primero que debo de describir es la oscuridad obligatoria en la que me hacían quedar. Llegaban las madrugadas, y con ellas la oscuridad, lo que me convertía en presa de todas las cosas que contaban con la capacidad de hacerme gritar y elevar mi pulso cardíaco hasta por encima de 120. Durante más de una década, mis padres dijeron que mi pánico nocturno era obra de la imaginación, e incluso me dieron pastillas para dormir, para olvidar las cosas que en aquel cuarto oscuro escuchaba, oía, pero que, sobre todo, alcanzaba a sentir. A un lado de mi cama a diario oía las respiraciones de alguien más, suspirando con pesadez a un costado de mi almohada. Y, aún así,
eso no era lo que me causaba más miedo. Pues, lo que en verdad me hacía helar la piel y tener dolor de pecho, era que, muchas veces, estando a solas, podía sentir como debajo de mi cama algo se movía con brusquedad. Y si por curiosa me atrevía a estirar mi mano por debajo del colchón, lo que alcanzaba a sentir eran las extremidades del cuerpo de alguien. A veces sentía un pie saliendo por debajo y en otras incluso las manos. Y sin importar las veces en que le mencioné a mis padres que creía que se trataban de fantasmas en busca de algún desquite, ellos menospreciaban cada palabra que les decía, justificando la causa de mis terrores como un invento infantil. A la larga, pensando que algo no se encontraba bien en mis pensamientos, me fui acostumbrando a los ruidos inquietantes de mi cuarto, como también a aquello que se sentía por debajo de la cama. Antes estaba convencida de que se trataban de muertos, pero pasa que, cuando a uno lo convencen de estar algo loco, incluso puede llegar a normalizar la sensación de manos que salen por debajo de la cama, y me parece que eso ha sido el peor de los límites a los que pude llegar. Y por absurdo que parezca, lo que encendió en mí la última de las luces rojas fue el tener que estar viendo la televisión para cumplir con el informe de una tarea. Nunca veía las noticias, porque al poco tiempo lograban ponerme nerviosa, pero esa vez lo hice porque fue necesario. En uno de esos tantos noticieros que tuve que ver, dieron la nota de personas que supuestamente habían desaparecido adentro de uno de los hospitales para los que trabaja papá. La mayoría de las desapariciones fueron de pacientes en estado grave y nadie se explicaba el cómo fue que los culpables hicieron para sacarlos, ni cuáles eran las razones detrás de tal atrocidad. Hay quienes dicen, piensa mal y acertarás, y eso fue lo que hice. Me puse a unir los puntos en mi mente y llegué a una conclusión bizarra. Pensé en el cuarto secreto de papá, su forma tan insensible de ser, los golpes que a veces se oían, las apariciones en mi habitación y ahora la desaparición en pacientes de su hospital. Y mientras más unía cada uno de esos aspectos extraños y desagradables, más se iban uniendo para formar una sola respuesta. Recién llegué a la latente sospecha de que mis padres se hallaban involucrados en algo turbio. Lo primero que quise hacer fue bajar al cuarto secreto de papá para forzar su entrada y averiguar por mi propia cuenta lo que allí escondía. Mas, eso no fue lo que hice, pues hasta para mí, resultaba fantasioso creer que podría defenderme sola de lo que fuese que allí morara. Sin llamar de más la atención de ambos, me marché a la escuela actuando como siempre. Después, a pesar de no tener total certeza de que mis padres estuvieran implicados, tomé el paso de llamar a la policía para hacerles saber mis sospechas, a pesar de que se tratara de las personas con las que compartía hogar. Ese mismo día, en cuanto regresé de la escuela, encontré a una buena parte de las autoridades registrando la casa, mientras que apresaban a mis dos padres. Y por desgracia, todo a lo que más le temí resultó ser cierto, eran unos criminales de primera. Irónicamente, vivía temiéndole al mal, sin saber que siempre lo tuve viviendo bajo mis pies. Y como una grotesca noticia que hacía recordar a los inhumanos experimentos llevados a cabo por los nazis, el nombre de mi padre se vio por completo implicado en señalamientos que le acusaban de haber hecho un sinfín de pruebas clínicas en los cuerpos de los pacientes que mantenía como rehenes hasta que estos le dejaban de servir. Y a pesar de que la noticia fue cubierta a detalle alrededor de todo el mundo, ya no quise saber más sobre el caso. Pues, era una escena surrealista para mí el prender la televisión o tener que leer un periódico y saber que los nombres que se mencionaban en primera plana eran los de mis padres. Todas las imágenes de los crímenes fueron capturadas al interior de nuestra casa y de los experimentos que allí se hicieron, ninguno resultaba digerible para mi conciencia. Al final, cuando tuve que parar hasta la casa de unos tíos, una de mis primas me trató de mostrar apoyo, afirmando que entendía por lo que yo recién estaba pasando. Y lo único que pude pensar fue, ¿acaso tus padres también mantienen oculto un terrible secreto bajo tu cuarto? Aún a día de hoy, me voy a dormir rogando que la frase,
Te entiendo, no sea más que un simple decir, y no una frase hecha a modo literal. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.